Vamos a hablar en esta noche de un tema sumamente interesante, que no es más que la salud masculina, lo que nos compete a nosotros como los hombres, que muchas veces le huimos al médico, que tenemos vergüenza, que tenemos temor, y pues hay que ir dejando esos tabúes y acercándonos más al médico. Hoy vamos a hablar de hiperplasia prostática benigna, de prostatitis, de cáncer de próstata, todas estas patologías que afectan a la salud masculina. Ya sabemos que a partir de los 40 años todo paciente debe acudir a su urólogo para su chequeo de rutina. De los 40, doctor, no puede ser antes, ¿no? Bueno, si el paciente tiene algún antecedente o un familiar de primer grado que tenga cáncer de próstata, por ejemplo. Ya. Sí, entonces si hay un pariente cercano. Si hay un paciente cercano o un factor de riesgo que condicione una enfermedad, entonces el paciente debe ir antes de los 30, antes de los 40, perdón, a los 35 años más o menos, ya debe comenzar a hacerse sus chequeos de rutina. Doctor, esos factores de riesgo que nos obligarían a hacer nuestro chequeo, nuestro examen de la próstata, aunque tengamos por debajo de 40 años, ¿cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, en primer lugar, la edad es un factor de riesgo para el cáncer de próstata y así también como para la hiperplasia benigna de la próstata, que es el crecimiento prostático. Pero también el factor de riesgo como un familiar de primer grado, como dije anteriormente, el tabaquismo, los malos hábitos alimenticios, el antecedente de tener un pariente con cáncer de mama, por ejemplo, en el caso del hombre, si su madre tuvo cáncer de mama, pues su chequeo de próstata debe ser antes. Un dato interesante, primera vez que yo escucho esta información. Oye. Con antecedentes de cáncer de mama en su madre, entonces el hombre debe comenzar a chequearse la próstata a una edad mucho más temprana. Tiene un poco más de predisposición que aquel paciente que no tiene ese antecedente. Así es. Ok, importante. Sí, esto es bueno hacer, vamos a decir, insistir en este punto, porque como usted bien decía, doctor, en nuestro país, no solamente yo diría que por temor, también hay un tema de machismo. Así es. Hay muchos tabúes y todavía escuchamos a aquella gente que no, yo no voy a ir a que me estén, lo voy a decir como se dice popularmente, a que me estén metiendo el dedo, porque hay otros métodos. ¿Es el más eficaz, doctor? El tema con el tacto rectal es que nos aporta bastante información en simplemente una consulta, es parte del examen físico. Es como, digamos, que palpar un nódulo cuando uno tiene gripe, por ejemplo. Entonces lo que uno hace cuando hace el tacto rectal es que introduce el dedo y se encuentra totalmente en contacto con la próstata. Y aquí tenemos información en cuanto a qué es la consistencia de la próstata, el tamaño de la próstata. Es decir, que con el tacto rectal yo puedo tener una idea de qué tamaño le tiene esa próstata. Disparar una alerta, entonces. Así en grados. Nosotros lo podemos identificar en grados. Por ejemplo, uno toca la próstata y dependiendo del tamaño nos dice un grado 1, grado 2, 3 o 4. Y eso nos orienta a qué tamaño tiene la próstata. Eso solo en cuanto al tamaño. Estamos hablando de hiperplasia. Pero si el paciente tiene, por ejemplo, un cáncer de próstata, podemos sentir un nódulo. Se siente dura la próstata. Y eso arroja más del 80%, digamos, que del diagnóstico. Ok. Entonces, por eso es sumamente importante hacerse el tacto rectal. Sí hay pruebas que se hacen también, pero son pruebas que nos ayudan a confirmar, no son confirmativas, por así decirlo, como es el PSA, que se hace de manera rutinaria cada año, y unido al PSA junto con el tacto, entonces nos ayuda a tener un diagnóstico, ¿sí? O sea que usted entiende que ese estudio de la próstata, el tacto, debe ser cada qué tiempo. Debe ser cada año. Una vez al año. En pacientes que no tienen ninguna enfermedad. Ninguna enfermedad. Y en estos pacientes, porque no todo es cáncer, que tienen alguna condición de la próstata que se encuentra agrandada, por ejemplo. Que a veces se inflama, por así decirlo. Estos pacientes vienen con síntomas. El paciente dice que está orinando mucho, que se levanta en la noche a orinar 3 y 4 veces. Y es importante que mencione esto porque... esos síntomas, doctor, que usted acaba de decir, repítalo, por favor. Hay pacientes que llegan a la consulta y te le pregunta, ¿cómo te está orinando? Le dice, muy bien, doctor, yo me levanto 5 veces a orinar en la noche. Eso no está bien. La noche es para dormir. Entonces, ¿qué pasa? Que la próstata se encuentra en una posición anatómicamente localizada que es cerca de donde el conducto donde pasa la orina, de la vejiga hacia el exterior. Cuando ella crece, tapa ese conducto, que es la uretra, y entonces comienza el paciente a presentar síntomas. No se vacía completamente y la vejiga se llena rápido. Es por eso que el paciente se levanta varias veces a orinar en la noche y que el chorro comienza a ponerse débil. O sea, que no tiene la misma presión. No, o presenta lo que nosotros conocemos como chorro miccional en regadera, que el paciente orina y es como que se riega la orina, porque el chorro no es fuerte.
Entonces esos síntomas miccionales obstructivos o de vaciado, como actualmente se le conoce, no son una alerta para nosotros, son banderitas rojas que nos ayudan a identificar que hay un problema obstructivo. ¿Y influye en eso, doctor, la cantidad de agua o no influye que ingiera un paciente antes de acostarse? Sí puede influir, pero independientemente de la cantidad de agua que se tome, la orina o la micción debe ser normal. Debe ser normal. Se supone que usted se acuesta, usted orina cuando se levanta. Exactamente.